Bueno, las relaciones de recurrencia son una herramienta matemática que nos ayuda a nosotros a estimar la complejidad computacional de los algoritmos que son recursivos. ¿Sí? Los algoritmos recursivos, recuerden que tienen un caso base y un caso recursivo. Entonces, por ejemplo, un algoritmo recursivo pues podría ser el algoritmo que calcula el factorial, por ejemplo. Entonces, int, bueno, hagámoslo más bien en estilo Python porque ya me aburre. Entonces, factorial. Entonces, de n. Entonces, el factorial tiene un caso base que es cuando n es igual a 0. Cuando n es igual a 0 retorna 1. Y en otro caso, retorna n por factorial de n menos 1, ¿cierto? Entonces ahí ustedes pueden ver, básicamente, pongámoslo más chiquito. Ustedes allí pueden ver básicamente pues que el algoritmo tiene una cosa, un caso inicial, ¿cierto? Un caso inicial que sería cuando n es igual a 0, entonces f de n vale 1. O en otras palabras, f de 0 es igual a 1. Y tenemos el caso diferente, que el caso recursivo, que es f de n es n por f de n menos 1, ¿cierto? Eso es un algoritmo recursivo. En pocas palabras podemos describirlo así a grandes rasgos. F de n es 1 cuando n es 0 y es f de n por f de n menos 1 cuando n es mayor que 0. ¿Listo? Entonces así podemos definir. Bueno, ¿y este algoritmo cuánto tiempo nos tomaría calcularlo? Entonces lo que vamos a empezar nosotros a hacer. Para eso vamos a ver los métodos de iteración, vamos a ver el método del maestro extendido y finalmente el método de sustitución. El método del maestro extendido pues es una extensión del que vieron en discretas 2 y el método de sustitución utiliza inducción matemática. Vamos con estos dos primeros. El método de iteración tenemos dos formas. La primera forma, expansión analítica, y la segunda forma, expansión mediante árboles. Entonces, vamos a expandir la recurrencia y vamos a expresarla como una suma de los términos que dependen de n y de las condiciones iniciales. Entonces, miremos esta relación de recurrencia. Tn es igual a n más 3 tn cuartos, donde t de 1 es igual a teta de 1. ¿Qué le dicen? T de 1 igual a teta de 1 es básicamente t de 1 es una constante. ¿Sí? No están diciendo nada más. Y vamos a expandir la recurrencia dos veces. ¿Cómo la expandimos? Entonces tenemos que t de n, voy a organizarla de otra manera, es igual a 3 tn cuartos más n, ¿cierto? Esta es la expansión 0. Vamos con la expansión 1. Básicamente es reevaluar este pedacito, ¿sí? T de n cuartos. Es todo esto, pero evaluado en n cuartos. Entonces tendríamos Tn es igual a 3 veces todo esto evaluado en n cuartos. Sería 3 veces t de n sobre 4 al cuadrado, porque pues n cuartos por un cuarto pues da sobre 4 al cuadrado, más n cuartos más n. ¿Qué pasó aquí? Pues básicamente expandí este término, ¿listo? Básicamente cogí esto y lo evalué en n cuartos, eso fue lo que hice. Vamos a aplicarle algo de álgebra. Entonces nos queda tn es igual a 3 al cuadrado t de n sobre 4 al cuadrado más n cuartos más n. Y esta sería la primera expansión, ¿sí? Ahora me dice, expándalo otra vez. Entonces, la segunda, y vamos ahora a evaluar este término, t de n sobre 4 al cuadrado, que es este mismo inicial, pero evaluado sobre n sobre 4 al cuadrado. ¿Cómo nos da? Tn es igual a 3 al cuadrado, factor de esta vaina evaluada en n sobre 4 al cuadrado. Nos va a dar 3 veces t de n, 4 al cuadrado sobre 4, pues nos da 4 al cubo. 4 al cubo más este de acá, n sobre 4 al cuadrado. Y este pedacito corresponde a este nomás. Más n cuartos más n. Y de aquí, ¿qué obtenemos? Nos da que es t de n es igual a 3 al cubo sobre t de n sobre 4 al cubo
aquí cometí un error porque este 3 multiplica acá. Este 3 debería multiplicar acá. Porque está acá afuera y multiplica estos dos. Entonces ahí he cometido un error. Más 3 al cuadrado por n sobre 4 al cuadrado. Más 3n cuartos más n. ¿Sí? Entonces, que ustedes pueden ver, podemos hacer esto indefinidamente, ¿sí? Hasta llegar a un punto pues que vamos a ver ahora. Entonces, de esa manera se expanden las ecuaciones. Igual acá lo explican. El profesor la expande una vez acá. Acá la expanden una vez. Esto es 4 al cuadrado. Y aquí vuelve a expandir, miren, este lo vuelve a expandir aquí, que sería n sobre 16 más 3tn sobre 64, pero teniendo lo mismo que yo tuve en la anterior. N más 3n cuartos más 3 al cuadrado n cuartos al cuadrado, 3 al cubo sobre t de n sobre 4 al cubo. Y podríamos hacer esto indefinidamente, pero hasta dónde lleguemos a llegar. ¿En qué momento deberían de detenerse esas iteraciones? Si es lo que nosotros queremos ver. Entonces, yo quisiera seguir expandiendo. Si yo voy expandiendo, pues yo opcionalmente voy a empezar a entrenar 4 a la 4, luego t de n sobre 4 a la 5, t de n sobre 4 a la 6 y así sucesivamente. Pero ¿cuándo debería de parar? Yo debería de parar es cuando llegue a esta condición, cuando tenga t de 1. Porque cuando ya tenga t de 1, pues yo voy a tener ya las condiciones iniciales. Y pues es algo que yo conozco. Entonces, estas iteraciones se detienen cuando se llega a t de 1. O sea que este valor de aquí va a ser igual a 1. ¿Y en qué momento voy a llegar a eso? Si ustedes notan, a medida que voy expandiendo, yo voy obteniendo eso. T de n sobre 4 a la i. ¿Dónde i es la iteración? Tengo la iteración 1, bueno, que a mí me conviene acá. Luego tengo la iteración 2 y la iteración 3, observen acá, sobre 4 al cubo. Entonces, ¿cuántas veces debería de yo iteracionar esto hasta que llegue a t de 1? O sea, yo quiero llegar a este caso, cuando sea t de 1. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Pues cuando n sobre 4 a la i es igual a ¿qué? A 1. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando n es igual al logaritmo en base 4, perdón. Cuando i es igual, entonces lo pueden despejar y van a llegar a esto. Logaritmo en base 4 de n. ¿Sí? Esto es lo que va a suceder. Cuando yo llegue al logaritmo en base 4 de n, entonces las expansiones me van a llegar a t de 1. O sea, en la iteración logaritmo 4 de n. Entonces, esto es lo que hacen acá. N sobre 4 a la i igual a 1. Y por lo tanto, aquí hacen un paso que quiero hacer más abajito. Bueno, acá lo resuelven, pero quiero yo llegar yo mismo. Entonces, recuerden, la sumatoria es t de n es igual a 3tn cuartos más n, ¿vale? Entonces voy a hacer la primera expansión. T de n es igual a ¿qué? Voy a expandir este pedazo. Me da 3 veces de 3 de tn sobre 4 al, perdón, de n sobre 4 al cuadrado, más n cuartos más n. Esto me da 3 al cuadrado t de n sobre 4 al cuadrado más 3 cuartos por n más n. ¿Sí? Pues básicamente operé. Ahora vamos a expandir este señor de acá, el que acabo de señalar ahí. Entonces da t de n es igual a ¿quién? 3 al cuadrado factor de esto, pero evaluado sobre 4 al cuadrado. T de n sobre 4 al cuadrado, p al cubo, porque pues 4 al cuadrado por 4 pues da 4 al cubo, más evaluando este en n sobre 4 al cuadrado, y agregamos este resto que nos hace falta, más 3 cuartos de n más n. Y t de n es igual a 3 al cubo, t sobre n sobre 4 al cubo, más 3 al cuadrado sobre 4 al cuadrado por n, más 3 cuartos de por n más n. ¿Sí? Básicamente simplemente reemplacé y operé. Esto es álgebra nomás. Si no he hecho nada extraño. Ahora, a medida que voy expandiendo, una de las cosas que yo les voy a pedir es que miren cómo va operando de forma general. Si en la tercera, llamémosle esto la tercera iteración, porque me conviene este 3,
miren que va teniendo esta relación. Entonces, en una iteración K y cualquiera, yo tendría la siguiente forma. 3 elevado a la i por t de n sobre 4 a la i. Más, miren lo que va sucediendo. ¿Qué pasa con estos dos? Correcto. 3 cuartos de i menos 1 por n más 3 cuartos de ¿qué? I menos 2 por n, y así hasta obtener 3 cuartos, no sé si la ven, elevado a la 0 por n. 3 cuartos a la 0, ¿cuánto es? 1. Entonces, pues, miren aquí tengo un 1, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que 3 cuartos elevado a la 0. Entonces, miren que va en una forma decreciente, ¿sí? Ahora, ¿en qué punto se detienen estas iteraciones? Cuando n sobre 4 a la i es igual a ¿qué? A 1. Por lo tanto, ustedes pueden hacer el despeje y le da que i es igual a logaritmo en base 4 de n. ¿Y qué va a suceder? Pues t de n vamos a reemplazar sencillamente. Sería 3 elevado a la logaritmo en base 4 de n. ¿Por quién? Por t de 1. ¿Sí? T de 1. Porque ya llegamos a t de 1. ¿Sí? Ya llegamos a t de 1. Más 3 cuartos elevado a la ¿qué? A la logaritmo en base 4 de n menos 1. ¿Por quién? Por n. Más 3 cuartos de ¿quién? Logaritmo en base 4 de n menos 2. Y todo esto por n. Más 3 cuartos elevado a la 1 por n más 3 cuartos elevado a la 0 por quién? Por n. ¿Listo? Simplemente puse la forma general. Entonces, ¿ahora qué tenemos? ¿Ahora qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. T de n, recuerden, aplicando esas propiedades me da n elevado a la ¿qué? Logaritmo en base 4 de 3 por t de 1, que no sé cuánto es. Más, y observen una cosa aquí. Observan estos índices. ¿Qué ven ahí? Empieza desde 0 y va hasta logaritmo en 4 de n menos 1. ¿Eso qué es? Es una sumatoria. Es la sumatoria de i. ¿Y dónde comienza? Desde 0. ¿Y dónde termina? 4 de n menos 1. ¿Y de quién? De 3 cuartos elevado a la ¿qué? A la i por n. ¿Sí? ¿Sí lo ven ahí? Yo ya pude extraer todo este pedazo. Todo este pedazo lo pude extraer a esto nomás. ¿Sí? Y eso es una forma cerrada, si ustedes lo notan. ¿Recuerdan la forma cerrada de ese caso o no? Exacto, es esa. Igual la voy a colocar, esperen, yo agrando esto más. La voy a colocar de todas maneras para que se acuerden de ella. Recuerden que la forma cerrada de i igual a 0 hasta n de a r elevado a la i es a de la r n más 1 menos a dividido r menos 1. Entonces acá, ¿qué pasa? Ustedes pueden ver que el a, ¿cuánto vale? El a es n, porque n es constante para i. ¿Cuánto vale el r? 3 cuartos. ¿Y el n quién es? 4 menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago ahí? Pues reemplazo. Entonces me va a dar que t de n es igual a n elevado a la logaritmo en base 4 de 3, que no sé cuánto es, por t de 1, más esta sumatoria. ¿Y esta sumatoria cuánto me da? N, ¿por quién? Por 3 cuartos elevado a la ¿quién? Logaritmo en base 4 de n menos 1 más 1, ¿cuánto da? Logaritmo en base 4 de n menos n, y todo esto dividido 3 cuartos menos 1. Sencillamente se reemplazó, ¿sí? No he hecho nada que ustedes no hayan hecho en matemáticas discretas 1, ¿sí? Simplemente se reemplazó y ya está. Entonces, vamos a hacer algunas operaciones para poner esto un poco más sencillo. N logaritmo en base 4 de 3 por t de 1 más, esto lo puedo intercambiar,
porque es 3 cuartos elevado a la logaritmo en base 4 de 1. Entonces quedaría n por n elevado a la ¿qué? Logaritmo en base 4 de 3 cuartos. ¿Sí? Y el logaritmo de 3 cuartos podríamos verlo como logaritmo de 4 de 3 menos logaritmo en base 4 de 4. ¿Sí? Por propiedad de logaritmos. Menos n, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Y 3 cuartos menos 1 sería menos 1 cuarto, ¿no? 3 cuartos menos 4 cuartos, ¿cuánto da? Menos 1 cuarto. ¿Estamos ahí? Y esta sería la respuesta. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer la respectiva comparación para saber si efectivamente esa es la respuesta. Como t de 1 es teta de 1, ¿qué significa? ¿A qué está condenado ser t de 1? Una constante. Tanto cota como piso están diciéndole que son constantes. ¿Qué cabe ahí? Únicamente una función constante. Recuerden que cuando el techo es O de 1, pues no tiene más opción que ser constante, porque no hay nada por debajo de una constante. ¿Listo? Entonces, t de 1 es igual a ¿qué? A una constante cualquiera. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la respectiva validación. Entonces voy a abrir el Visual Code y vamos a hablar de la palabra de Python. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a programarlo y vamos a verificar que efectivamente la solución es la que yo he indicado. Entonces, New File. Entonces, esto es solución de RR 3tn cuartos más n, con t de 1 igual a teta de 1, pongámosle de 1, que es lo mismo. Y bueno, esa la hice yo. Y hoy es 18 de abril de 2023. Entonces vamos a guardarla en el repo de una vez. ¿Sí? Que esto sería... Ah, no, esto es FA. Vamos a guardarla donde corresponde de una vez. Esto sería ya el tema 4. Recurrencias. Y vamos a hablar de ejemplo 1.py. Bueno, entonces ahí ya está. Vamos a hacer la función t de n, ¿qué es? T de n es, si n es igual a 1, entonces devuelve una constante. Entonces voy a meterle dos variables. Entonces retorna la constante, return c, y en otro caso retorna 3 por tn cuartos más n. Debe aclararse, el n es potencia de 4. ¿Por qué es potencia de 4? Porque a medida que usted divide sucesivamente, si no divide algo que sea potencia de 4, eventualmente va a llegar a un número decimal. Recuerden que n se divide sobre 4 sucesivamente. Coloquen un número que no sea potencia de 4 como 20. N sobre 4, ¿cuánto da? 20 sobre 4, 5. Y 5 sobre 4, pues ya nos da un número decimal. Entonces obligatoriamente el n debe ser de potencia de 4, por esa razón, para que nos dé exacto. Si no, pues ya entramos en un campo que no es discreto y no nos interesa. Bueno, y finalmente tenemos f de n. Voy a ponerle la segunda variable, que es la c, para hacerlo más general. ¿Listo? La c es la constante. Entonces retorna, retorna lo siguiente. Sería c por n elevado a la ¿qué? Tengo que importar una librería para poder usar las funciones matemáticas. Me dicen n elevado a logaritmo en base 4 de 3 mat.log ¿de quién? Pues básicamente de 3, pero sería en base 4. Luego de esto tenemos más menos 1 cuarto, es claro que sube como menos 4. Listo, para no complicarme con eso. Y n por n elevado a la logaritmo en base 4 de quién? De 3 cuartos. Y finalmente a todo este le resto n. Y esa sería la ecuación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues yo voy a generar varios valores de c. Las constantes voy a utilizar varios, 1, 2, 3, 4, 5. Y valores de n. Los valores de n, ¿qué son? Pues básicamente potencias de 4. Entonces, pues tengo esta pequeña herramienta de Python que me genera una lista automáticamente. Entonces voy a probar los valores desde 1 hasta 10. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar? Voy a hacer un iterador
sobre esos valores de n, ¿cierto? Y bueno, más bien varío primero por los valores de las constantes y luego varío por los valores de la lista para ver que todo me debe dar igual. Y básicamente vamos a imprimir el valor de la constante, el valor de n, bueno, la constante es igual a n, a c, luego el valor de n es igual a n y comparo valores, entonces tendríamos, hay que hacer un espacio acá, bueno, valores tendríamos, para el caso de f de n tendríamos t de n, c y finalmente f de n, c. Y vamos a ver que efectivamente esto nos debe dar igual. Estoy haciendo una prueba porque como el valor de la constante inicial es este, el valor de la constante c en la última. A ver. Ah, ya sé cuál es el problema. Aquí. Me olvidó pasárselo. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué ven ahí ustedes? ¿Qué acaban de ver ahí? Miren, la constante 1, miren lo que da. Igual. En la constante 2, igual. Recuerden que esto es un error de truncamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que ya están viendo métodos numéricos. Error de truncamiento. El error de truncamiento viene de la imprecisión de la representación de los datos en el computador. Los números flotantes no tenemos un campo infinito para representarlos. ¿Qué pasa con los números flotantes? Son infinitos. ¿Cuántos números hay entre 1 y 2? Infinitos. Entonces no podemos representarlos todos. ¿Qué pasa? Cuando usted intenta representarlos con un flotante, usted va a tener un error. ¿Por qué va a tener un error? Porque hay unos números que yo no puedo representar. No sé si les han hablado de eso. Entonces por eso es que se presentan estas imprecisiones. Ustedes nunca van a tener un resultado perfecto con flotantes, ¿sí? Nunca lo van a tener. Pero bueno, por eso es que aparecen estas cosas, pero pues se entiende que son iguales. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, la relación de recurrencia está resuelta ahí, comprobada. ¿Listo? Vamos a hacer un segundo ejercicio y de allí pues siguen ustedes, ¿sí? Bueno, tenemos este otro niño, ¿sí? 2tn medios más 1, ¿sí? Entonces vamos a hacer a este niño, ¿sí? Entonces recuerden, cuando le dicen que teta de 1 es igual a teta de 1, eso es básicamente una constante, ¿sí? Entonces vamos con eso. En relación en los algoritmos de recurrencia no tiene mucho sentido que t de 1 sea diferente que una constante, pero pues lo podríamos plantear matemáticamente, pero no tiene mucho sentido, ¿sí? Usualmente el caso base termina en una solución inmediata, que es una constante, usualmente. Bueno, entonces vamos a ver este algoritmo, a ver qué nos da. Empezamos. Tn es igual, vamos a empezar a expandirlo, ¿sí? Entonces, la primera expansión que nos da, 2 veces de ¿qué? De 2tn sobre 2 al cuadrado más 1. El 1 no se ve afectado por el n, entonces no pasa nada. Más 1. ¿Sí? Este 1 no depende de n, entonces no pasa nada. Listo, ¿y aquí qué tenemos? 2 al cuadrado, t de n sobre 2 al cuadrado, más ¿quién? Más 2 más 1. ¿Estamos de acuerdo? Luego, hagamos otra expansión. La segunda expansión. T de n es igual a ¿quién? 2 al cuadrado y expando a este señor. ¿Cómo me queda? 2 veces t de n sobre 2 a la 3. Tienen n medios y se multiplica por un medio. Pues da n sobre 2 a la 3. Más, ¿quién? 1. Y pues colocamos el pedazo que nos hace falta. Más 2, más 1. ¿Sí o no? ¿Es mejor dejarlo explícitamente o se puede resolver el pedacito de las constantes? ¿Cuál pedacito de las constantes? No puede ser un constante o... Ah, no, eso puede ser lo que uno quiera. ¿Sí? No pasa nada con eso. No, porque le pregunto porque después que
queda, considera que es mejor dejarlo explícitamente que... Ah, tú te refieres... No, es que yo los dejo así en potencias, yo no los resuelvo para encontrar fácilmente el patrón. Aquí tenemos que encontrar un patrón, porque si usted empieza con 4, 8, 16, pues no es tan fácil de verlo. Entonces, 2 a la 3, ¿qué? T de n sobre 2 a la 3, ¿más quién? Más 2 al cuadrado, más 2 a la 1, más 2 a la 0. De una vez, ¿sí? Mejor de una vez. ¿Listo? Ese 2 a la 0 sí es claro dónde salió, ¿no? 2 a la 0 es 1. Es una forma más elegante de escribir 1, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a qué vamos? Voy a encontrar la forma general. En una expansión y, por allá lejos, ¿cómo sería mi t de n? 2 elevado a la i t de n sobre 2 a la i más 2 a la i menos 1 más 2 a la i menos 2 y así muchas veces toda la vida hasta 2 a la 1 más 2 a la 0. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una expansión por allá lejísimos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué más debo de saber? ¿Cuándo paran estas iteraciones? Cuando llegamos a quién? A t de 1. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir eso? ¿En qué expansión? Igual a 1, n es igual 2 a la i y por lo tanto es igual a logaritmo en base a 2 de quién? De n. ¿Estamos ahí? Logaritmo en base a 2 de n. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hacer una abstracción. ¿Esta vaina qué es? Correcto. Entonces tenemos que al final va a ser 2 a la logaritmo en base a 2 de n por t de quién? De 1. Porque ya encontré t de 1. Más 2 a la logaritmo en base a 2 de n menos 1. Más 2 elevado a la logaritmo en base a 2 de n menos 2. ¿Y así hasta dónde? 2 a la 1 y más 2 a la 0. Ya reemplacé. Entonces, ¿ahora qué me queda? Pues aplicar algo de matemática. Esto me da n, ¿es claro? Porque 2 a la logaritmo en base a 2 de n es n. Se intercambian las bases y queda logaritmo en base a 2 de 2. ¿Y cuánto es logaritmo en base a 2 de 2? 1. Entonces, pues no necesito hacerlo más. Y me queda aquí la sumatoria de quién. ¿De dónde arranca? ¿De 0 hasta dónde? Hasta logaritmo en base a 2 de n Menos 1. ¿De quién? De 2 elevado a la i. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, muchachos? Listo. Entonces ahora pues ya tengo esto. ¿Qué tengo que hacer? Pues resolverlo. Me da una constante por t de 1 más, ¿y esta sumatoria cómo queda? Pues está bonita porque básicamente 2 a la logaritmo en base de 2 de n menos 1 dividido 2 menos 1. Miren que está yo bien. Y t de n es una constante por t de 1, perdón, una constante por t de 1 más, esto da n menos 1. ¿Estamos ahí? El 2 menos 1 pues da 1. Y esto pues haciendo el intercambio da n, logaritmo en base de 2 de 2, y logaritmo en base de 2 de 2 es 1, por lo tanto da n. Ese menos 1 que está en el numerador es... Este n, cometí aquí un error. Esto es constante por quién? Por n. Constante por n, constante por n. ¿Sí? Ya me había ido. Bueno, y básicamente yo ya puedo decir a grandes rasgos que esto es O de n. ¿Sí? También lo puedo preguntar así. ¿Qué cota da? Pues O de n. ¿Sí? Es el mayor polinomio que está ahí. Bueno, entonces vamos a verificar si efectivamente esto es correcto. Entonces vamos a usar la misma verificación. Vamos a hacer un segundo de estos archivos bonitos y vamos acá. Este sería ejemplo 2.py. Bueno, muchachos, entonces vamos a hablar del corazón. Entonces este sería
2 TN dividido 2, TN medios más 1. ¿Sí o no? Entonces, retorna C y aquí retornaría 2 por TDN medios más 1. N, por obvias razones, tiene que ser potencia de 2. Y la solución, pues es bastante fácil. Sería C más 1 por N menos 1. Vamos a ver si eso es cierto. Esto sería 2 a la N. ¿Listo? Y vamos a verificar que efectivamente esta es la solución. Me faltó, de nuevo, siempre me falta. ¿Y qué ven ustedes acá? Que la solución es correcta. Pues estoy probando con varios valores de C, ¿no? Porque pues al final de cuentas es eso. Pero miren, queda exactamente igual. Sí, es exactamente igual. O sea, es repita, repita, proceso, repita, proceso, repita, proceso. Bueno, esta ya la solucioné. Les voy a dar unos minuticos para que ustedes intenten solucionar esta de acá. La soluciono y ya vendría una actividad para que ustedes, a ver cómo les fue. Intenten solucionar esto. Yo la soluciono ahora. Les voy a dar